Jesús es mucho más que salvación. Yo partí hablando esto la próxima vez que prediqué y voy a estar hablando porque hay algo que el Señor quiere hacer, implantar en su espíritu. Y es que usted entienda lo que significa experimentar a Dios. Porque Jesús es más que salvación. No estamos diciendo que la salvación sea algo pequeño, al contrario. Dice la palabra que no podemos menospreciar esta salvación tan grande. Jesús se entregó, fue como un cordero llevado al matadero por causa de la salvación. Por lo que la salvación iba a traer, ¿verdad? Sanidad, restauración, liberación, vida. Todo eso trae la salvación. Pero es más que buscar a Jesús por eso. La salvación nos ofrece eso. Pero Jesús ofreció su cuerpo también, no solo para traer la salvación, sino para que pudiésemos gustarlo, comerlo. Por eso Él dijo que su cuerpo era, su carne era su cuerpo, el vino, el pan. Y el que comiera de Él no moriría, sino pasaría vida eterna. ¿Está acá o no? Amén. El propósito de Dios es que nosotros lo busquemos por el motivo correcto. ¿Qué te hace a ti buscar a Dios? Mucha gente buscó los beneficios de la salvación, pero no buscó al que generaba la salvación, a Jesús. Hay algo más grande de lo que la salvación te pueda dar, y ¿sabe lo que es? Experimentarlo a Él. Amén. Y Dios está buscando a gente que quiera experimentarlo a Él. Ese es el propósito. El Salmo 53:2 es la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice: Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que busca a Dios. Amén. Está acá. Dios desea que tú lo experimentes, que tú lo gustes, que tú puedas saborearlo, hacerlo vida. Ese es el propósito. ¿Ve? En el Salmo 34:8, ¿qué dijo David? Gustar y ver qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Ya dijimos que gustar es disfrutar, complacer, satisfacer, es experimentarlo. Mira lo que dice el significado de gustar. En hebreo, ta'am significa probar, saborear, percibir. Que usted adquiera un conocimiento mayor de Él. Amén. Por eso David experimentó a Dios, gustó a Dios. Y nunca más quiso soltar eso. Por eso David en el Salmo 16:1, que decía que en su presencia, ¿qué es lo que había? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿Qué es lo que hay cuando tú empiezas a experimentar a Dios? Plenitud de gozo. Amén. Ya dijimos que la palabra plenitud significa completo, lleno, significa abundancia de restauración. Amén. Significa que usted ha sido llenado de algo. Y podemos decir, por eso la Biblia dice que es plenitud de gozo. El gozo es algo que solo otorga el Espíritu. No tiene que ver con risa. Tú puedes reírte, pero estar vacío. Tú puedes reírte, pero no estar completo. Por eso el gozo de Dios es la fortaleza. El gozo de Dios te hace enfrentar todo desde la perspectiva de Dios. ¿Eh? Tú puedes sobrellevar cualquier cosa con el gozo de Dios. Por eso dice que Jesús soportó el oprobio, la cruz, porque puso el gozo por delante. ¿Está acá o no?
Amén. El gozo. El profeta dijo, aunque falte todo, leche, aceite, todo, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Señor, porque el gozo del Señor, ¿qué es lo que es? Mi fortaleza. Amén. ¿Está acá o no? Ya hablamos de que la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, no era solo hacerlos libres simplemente, no era solo romper el poder, eso es lo primero que hace Dios, pero Dios cuando te saca de algo es para llenarte con otra cosa. El propósito de Dios era que el pueblo experimentara a Dios, lo disfrutara. Ese era el propósito de Dios. Por eso Dios se fue a vivir con ellos. Por eso trajo el tabernáculo. Para que ellos pudieran experimentar ¿qué cosa? Su presencia. Pudieran tener contacto con la vida. Pudieran tener contacto con la gloria. Eso era el sello del pueblo de Israel. Lo que le daba la victoria a Israel no era Moisés. Era la presencia de Dios que iba con ellos. Eso fue lo que sacó a Israel de Egipto. En Deuteronomio 4:37, mira lo que dice: y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Amén, la presencia de Dios es poderosa. Ya hablamos de que era el arma secreta de Israel, el arca. El arca era la vida, el arca era la provisión, el arca era la seguridad, el arca era Dios en medio de ellos. Por eso de día era sombra, de noche era un fuego, una columna de fuego que bajaba. Allí ocurrían las cosas más extraordinarias porque estaba la Shekinah, estaba la gloria de Dios. Los pueblos le tenían temor a Israel por causa de que Dios estaba en medio de ellos. El diablo no le teme que saltemos, gritemos. El diablo teme a un pueblo que tiene en medio de sí la presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Está acá o no? Amén. El arca era lo que contenía la presencia de Dios y su gloria. Número 10:35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. ¿Sabe lo que hace huir a Satanás de una ciudad? ¿Sabe lo que hace huir a las potestades de una ciudad? Es solo una cosa: la presencia de Dios. Está acá. No son las canciones, no es cuánto saltamos, gritamos. Lo que va a marcar la diferencia en un pueblo es si tiene o no la presencia de Dios. Solo la presencia hace huir a los enemigos. Amén. Era poderosa, era el arma secreta. Israel podía ir a la segura, a la victoria, teniendo a Dios en medio de ellos, representado en el arca. No eran ni siquiera las fuerzas de los valientes, no eran ni siquiera las fuerzas, los escudos, la espada, no. Porque la palabra es clara: no es con espada, no es con ejército, es como espíritu, ha dicho el Señor. ¿Está acá o no? Amén. Era poderoso el arca. No necesitaba que Israel lo cuidara. Dios se cuida a sí mismo. Y Dios lo que va a defender siempre es su nombre y su reputación. Ya vimos que ocurrió algo con Israel. El arca fue tomada. La gloria de Dios fue traspuesta. Por causa de Israel no valoraron la presencia de Dios. Pecaron. Y Dios permitió que el arca fuera tomada. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque aunque Israel perdió con sus enemigos, los enemigos no iban a poder contra Dios. Una cosa es que nosotros perdamos y otra cosa es que Dios nunca pierde una batalla. Israel, los filisteos tomaron el arca.
Pero sabe, Dios se defendió a sí mismo. ¿Por qué Dios se dejó tomar por los impíos? ¿Sabe para qué? Para demostrarle a ese pueblo que ese Dios nadie se mete con él. Hicieron los filisteos, los sirios, tomaron el arca, la llevaron ante su Dios pagano. ¿Y qué pasó? Al otro día, cuando fueron a ver, este Dios pagano tenía cortados los brazos, después la cabeza, después quedó con el puro tronco. Vinieron tumores, vinieron ratones y cosas. Entendieron ellos que no podían porque estaba el arca allí. Dijeron, si no hacemos algo, vamos a morir todos. Mandaban el arca a un lugar y ahí más tragedia, más. Entonces entendieron que lo peor negocio fue haber llevado el arca de Dios. Entonces, ¿sabe lo que tuvieron que hacer? Soltar el arca. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que lo cuiden, Él se cuida solo. Y Él hace honrar su nombre. Él es poderoso en batalla. ¿Está acá o no? Amén. Por eso cuando Usa quiso tocar el arca, ¿qué pasó? Murió. Amén. ¿Dónde estaba el arca cuando fue tomada? En un lugar que no correspondía, equivocado. Pero ahí Dios honró su nombre. Ahí Dios se defendió a sí mismo. ¿Y qué tuvieron que hacer los enemigos? Entregarla. Eso es cuando el arca está en un lugar equivocado. Pero a veces el arca puede estar en un lugar correcto y no ser valorado. Porque cuando estos filisteos entregaron el arca, ¿sabe lo que ocurrió? Dice que llegó a un lugar y la llevaron a casa de un sacerdote, Abinadab. Este hombre tuvo el arca 20 años. 20 años el arca en la casa de este hombre. ¿Y sabe qué sucedió? Nada. ¿Por qué? Porque aunque este hombre estaba el arca en un lugar correcto, el arca no hizo nada, porque no fue valorado como debía ser valorado. Podemos tener lo correcto acá, pero si no valoramos la presencia, no va a suceder absolutamente nada. Aunque aparentemente Dios esté en un lugar correcto, es más que eso. Es más que juntarnos, es más que saltar, es más que gritar. 20 años. Y el arca no manifestó, la presencia de Dios no manifestó absolutamente nada. Hasta cuando David quiere llevar el arca, y todos sabemos lo que pasó. Lo quiso hacer a su manera, bajo sus términos. No, la presencia de Dios no puede ser manipulada a nuestra manera. Si vamos a servir a Dios, si vamos a traer la presencia de Dios, si vamos a ser dirigidos por la presencia de Dios, tiene que ser bajo los términos de Dios, no nuestros. Entonces ahí sabemos lo que ocurrió, murió Usa. David le vino temor, no quiso, dejó el arca. Hasta que después la tomó como correspondía y la llevó a casa. ¿Se acuerda de quién? Obed-Edom. Y ahí estuvo el arca 3 meses. Y dice que Obed-Edom, ¿qué empezó a hacer? Bendecido. ¿Por qué? Porque cuando un hombre valora la presencia de Dios, cuando un hombre le da la importancia a la presencia de Dios, Dios bendice a ese hombre. Entonces le corrió la voz a David. La casa de Obed-Edom está siendo bendecida. Dios está soltando gracia sobre esa casa. David entendió que la ira de Dios ya no estaba. David entendió que el favor de Dios todavía seguía funcionando. Te tengo una noticia: el favor de Dios siempre ha funcionado y siempre está dispuesto para su pueblo. ¿Usted lo cree o no? Amén.
Sí, Señor, si nosotros traemos la presencia de Dios, no habrá necesidad de pelear nosotros con nuestras fuerzas, nuestras batallas. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios peleará por nosotros. Se levantará y hará huir a nuestros enemigos. ¿Qué necesitamos traer a esta ciudad? ¿Qué necesita la iglesia, presencia de Cristo, traer a este lugar? Solo una cosa, la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios traerá respuesta a todo lo que tú necesitas. Amén. A tus pruebas, a tus aflicciones, a tus necesidades, a tus enfermedades. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 20 del 15 al 17. No temáis, te lo dice Dios a ti. Mira del lado, te está hablando el Señor. No sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, pero mira lo que te dice el Señor esta mañana. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta gran multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Usted sabe que la presencia de Dios resuelve todo lo que usted necesita. Moisés lo sabía. Por eso Moisés entendió que lo único que le podía a él garantizar victoria, hazaña, sabía que no hay poder fuera de la presencia de Dios. Por eso cuando Dios le ofrece a Moisés ir a la tierra, pero sin él, ¿qué le dice Moisés? No, Señor, prefiero el desierto, prefiero morir aquí, prefiero este lugar seco, pero no ir a la tierra si tú no vas conmigo. Dios le ofreció un ángel, pero hay una gran diferencia entre el ángel y la presencia de Dios y la gloria de Dios. Dios le dijo, yo mando un ángel contigo, Moisés. Él te dará la victoria, Él te meterá a la tierra. Pero Moisés dijo, no, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Es lo que debemos aprender, iglesia. No podemos movernos si la presencia de Dios no va con nosotros. ¿Está acá o no? Amén. Pero así como la presencia de Dios viene, también se va. Nosotros estamos orando, llevamos más de 3 años orando todos los días para que lo de Dios venga. Tenemos claro que lo único que puede traer vida a Valparaíso, lo único que puede romper las tinieblas en esta ciudad, lo único que puede dar libertad al cautivo, vista al ciego y sanar al quebrantado de corazón es la presencia de Dios. No hay otra cosa, no hay otros métodos, no lo hay. Si la presencia de Dios se deja manifestar en Valparaíso, Valparaíso nunca más va a ser lo mismo. ¿Usted lo cree o no? Ahora, traerla es un tema. Mantener la presencia es otro. Eso es lo más difícil. Por eso han habido avivamientos que han sido simplemente fugaces. Un mes, una semana. Y luego desapareció todo. ¿Sabe por qué? Porque no supieron valorar la presencia de Dios. No supieron mantener la presencia de Dios. Dios trajo visitación en 1909 con Hubel. Dios empezó a tocar Valparaíso. Las prostitutas se convertían solas sin que nadie les predicara. El Espíritu Santo las convencía de pecado, de juicio.
caían al suelo arrepentidas, entraban a la iglesia llorando, queriendo aceptar al Señor. Eso sabe lo que lo hacía la presencia de Dios. Dios empezó a hacer cosas extraordinarias, gente recibiendo el bautismo en la calle, gente siendo sanada sin que nadie orase por ellos. Puede hacer eso Dios, puede hacer eso y mucho más. Pero ¿sabe cuál fue el problema? No supieron discernir, no supieron valorar la presencia, y así como llegó, ¿qué cree que pasó? Se fue. Mantener la presencia en tu vida y en un lugar no es ninguna garantía, a menos que la cuidemos y la valoremos. En la Biblia está lleno de casos donde la presencia de Dios se fue tanto de lugares como de personas. Está acá. Salomón quiso hacerle casa a Dios para que Dios viniera, para que Dios sintiera ese lugar como un lugar donde Él podía venir a habitar, permanecer. Salomón está cumpliendo el sueño de su padre David, porque ese era el sueño de David, edificarle casa a Dios, pero Dios no lo permitió por causa de las cosas que David hizo, pero le dijo que su hijo lo iba a ser escogido para que le edificase casa, y así fue. ¿Está acá o no? Amén. Pero Salomón sabía que para Dios es lo mejor, porque Dios necesita ser honrado, valorado, no es cualquier cosa. No es un adorno en la iglesia, la presencia en la vida de la iglesia, es el poder de la iglesia. Todo lo demás puede ser cambiado, todo lo demás es reemplazable desde el pastor para abajo, pero la presencia de Dios no. Los lugares pueden ser reemplazados, los músicos, todas las cosas, estas cosas simplemente están hechas para nosotros. Pero si hay algo que nunca puede ser cambiado por nada, es su presencia. Por eso necesita ser valorada. Salomón no le importó invertir millones y millones para edificarle esa casa a Dios. Invirtió dinero, tiempo para traer la presencia de Dios. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:5. Ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Eso le dedicó Salomón a Dios. ¿Sabe por qué estaba haciendo eso? Y seguía y mantenía y sigan haciendo sacrificio. No vamos a parar hasta que lo de Dios venga. No vamos a parar hasta que lo de Dios se haga manifiesto. ¿Entiendes? ¿Usted cree que la presencia de Dios no tiene costo? No se trata de dinero, sino de dedicación. Dios viene donde se valora su presencia. Acá. Mira lo que ocurrió cuando Dios vio la dedicación, el tiempo, todo ese esfuerzo para que Él viniera. ¿Sabe lo que hizo Dios? Miró ese lugar. ¿Sabe lo que hizo Dios? Vino con su presencia a darle valor a esa casa. Era una de las 7 maravillas, el templo de Salomón. No hay en la humanidad otra más gloriosa que esa. Su imponencia, su riqueza, cómo fue construido, algo glorioso, extraordinario. Pero todo eso, aunque fue hecho de oro, de material extraordinario,
no era lo que le daba valor. ¿De qué sirve un templo extraordinario, butacas cómodas, una pantalla gigante, luces? Eso no le da valor a una iglesia. Eso no hace grande una iglesia. Puede haber todas esas cosas y haber muerte dentro de esa misma iglesia. Puede haber todas esas cosas y simplemente estar entreteniendo a la gente y que no ocurra absolutamente nada. Lo único que le da valor a donde Dios encuentra un lugar es su presencia. Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3, mira lo que dice. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, porque la gloria se hace tangible, la gloria se va a manifestar, no es solo sentir. Vamos a ver un día como la gloria se va a estar moviendo delante de nuestros propios ojos, porque la vamos a ver en evidencia cuando la gente empieza a ser libre, cuando la gente empieza a ser sanada, cuando la gente se levante. Oh, dar un aplauso al Señor. Cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Es lo que dijo el Señor recién. ¿Por qué ustedes no me adoran? ¿Por qué ustedes no se humillan? ¿Sabe por qué yo sé que la presencia de Dios todavía no ha venido como quisiera venir? Porque no estaríamos comiendo chicle, no estaríamos mirando para el lado, no estaríamos bostezando, ni estaríamos durmiendo. ¿Sabe lo que va a provocar el día que la presencia de Dios entre por esa puerta y venga a permanecer aquí? Tú no vas a poder estar indiferente, vas a caer al suelo y te vas a humillar, no vas a poder levantar la cara por causa del temor, de la reverencia del Dios Santo que está en medio de nosotros. ¿Está acá o no? Mira lo que hicieron cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Se postraron sobre su rostro en el pavimento y alabaron a Dios, a Jehová, diciendo: porque Él es bueno. Amén. Cuando lo honramos, dice la Biblia que el que me honra, yo lo honro. ¿Sabe lo que hizo Dios? Honró a Salomón, porque él primero lo honró a él. No le negó nada a Dios. No midió cuánto estaba gastando, ni cuánto le estaba resultando. No. Salomón sabía que Dios era lo mejor y para él es todo. Entonces, ¿sabe lo que hace Dios? Se le aparece a Salomón y mira lo que le dice en Segunda de Crónicas 7:12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. ¡Qué gloria! Es hora que Dios diga: yo he escogido este lugar para mí. ¿Sabe? Dios ya no nos ha dicho, pero no lo hemos valorado. Dios ya nos ha dicho que Él ha escogido esta iglesia y este lugar para Él, pero no le hemos tomado el valor a eso. Dios no solamente escogió el templo, sino que mira lo que dice. Luego Dios le dice que estaría su presencia para siempre y estarían abiertos sus ojos y su corazón en ese lugar. Versículo 15-16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos
a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Ese es el deseo de Dios, es tener un lugar donde Él pueda sentirse agradado y estar para siempre. Él no quiere venir a rato, Él no quiere venir a momentos, Él quiere encontrar un lugar donde Él pueda permanecer para siempre. ¿Está acá o no? Pero no supieron cuidar la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? La presencia de Dios terminó abandonando el templo. ¿Está acá o no? Dios le levanta a Ezequiel y Dios le muestra a Ezequiel una de las cosas más terribles. Los judíos sabían lo que significaba el templo de Salomón. Había una promesa, por eso todos oraban hacia, ¿sí o no? Porque sabían que ahí estaba Dios, sabían que ese lugar es un lugar de bendición, sabían que ese era un lugar donde Dios escuchaba y oía. ¿Está acá o no? Pero un día Ezequiel ve con pavor cómo la gloria de Dios y su presencia se retiran del templo. ¿Puede ocurrir eso? Ezequiel 10:18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso por sobre los querubines. Qué terrible. Porque los sacerdotes habían empezado a adorar a otros dioses. Porque los sacerdotes contaminaron lo de Dios, metieron el pecado dentro, y eso Dios no lo puede tolerar. ¿Está acá o no? No es solo traer algo, la pregunta es cuánto lo vamos a mantener. No es solo traer la presencia de Dios a tu vida. Y si ya la presencia de Dios ha estado tocándote, golpeándote, glorioso, pero ahora tienes un desafío mayor, mantener eso y no dejar que se vaya nunca. ¿Está acá o no? Porque así como la presencia de Dios se retira de un lugar, también se retira de las personas. Amén. Sansón es el ejemplo de eso. Sansón es un hombre que empieza a manifestar una vida extraordinaria, no por él, sino por la presencia de Dios. Lo extraordinario de Sansón no era su fuerza, era que ahora el Espíritu de Dios se empezó a manifestar en él. Eso lo hizo diferente. Eso hizo que Sansón se volviera un hombre a los ojos de los demás extraordinario. ¿Cómo una persona normal puede de la noche a la mañana cambiar, empezar a hacer cosas que nadie puede hacer? Sí, yo te lo puedo explicar. Se llama la presencia de Dios, se llama la vida de Dios en ese hombre. Porque cuando Dios está en la vida de un hombre, cuando la presencia de Dios descansa en la vida de un hombre, ese hombre en las manos de Dios se vuelve un ser extraordinario. ¿Está acá o no? Sansón con la presencia empezó a hacer cosas extraordinarias. Mató un león. Con la quijada de un burro mató 1000 filisteos. Tomó las puertas de una ciudad y la dejó en un monte. Lo que hacía diferente a Sansón no era su elocuencia, no era cuánta Biblia sabía, ni cuánto oraba, ni cuál era la posición dentro de la iglesia, si era ministro de alabanza, si era pastor, si era obrero, líder. No. Lo único que hacía diferente a Sansón frente a los demás era una cosa: la presencia de Dios en su vida. Pero Salomón
tampoco valoró la presencia de Dios. Trató la presencia de Dios como cualquier cosa y no le dio el valor debido. ¿Tú valoras la presencia de Dios en tu vida o te da exactamente lo mismo? La parte más triste en la historia de Sansón es que un día la presencia se fue sin que él ni siquiera se hubiera dado cuenta. Y cuando la presencia se fue, se volvió un hombre normal. Ahí entendió Sansón que lo que generaba todo, que lo que lo hacía un ser extraordinario, que lo que lo hacía un ser temible ante los enemigos, ante los demonios, ante todo el mundo espiritual, era solo una cosa: la presencia de Dios en su vida. Tú sin la presencia no eres nada. Eres común. Los demonios no te temen a ti. Nunca te han temido a ti. Los demonios temen lo que tú portas. Satanás teme lo que tú cargas. A eso el diablo no puede. Sabe cuando está frente a un hombre que está lleno de su presencia. Sabe cuando está frente a un hombre. Por eso Pablo era temido. Por eso Pablo trastornaba el mundo entero. Por eso los demonios decían de Jesús, a Jesús conocemos y de Pablo hemos oído hablar. Por causa de la presencia. Acá. Al contrario, cuando la presencia de Dios se fue de Salomón, quedó expuesto a sus enemigos. Entonces ahora nadie se atrevía a tocar a Sansón cuando la presencia estaba con él. Pero la gente se da cuenta cuando no está. ¿Sabe lo que hicieron con Sansón? Le sacaron los ojos. ¿Sabe en qué convirtieron a Sansón? En un juguete. Se reían de él. Este era el que hacía huir ejércitos. Este era el que arrancó las puertas y mató a mis filisteos. Ahí está Sansón ahora sin ojo, en un molino moliendo, haciendo el hazme reír, porque eso ocurre cuando la presencia de Dios se va de ti. Te vuelves en un juguete para el diablo. El diablo sabe lo que viene a hacer: enseñorearte de ti, a reírse de ti, a burlarse de ti. Ahí tú te das cuenta que lo único que tenía, le daba valor a tu vida, era solo una cosa: la presencia de Dios. Jueces 16:21, mira lo que dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadena para que moliese en la cárcel. Amén. Acá. Tú amas la presencia. Lo que te hace diferente a otros, solo una cosa: la presencia de Dios en tu vida. Amén. ¿Qué cosas impiden que podamos disfrutar a Dios? Hay cosas que impiden que nosotros podamos disfrutar a Dios. Y esas cosas hacen que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida. Una de esas cosas es el pecado, ya lo vimos. El pecado hizo que Sansón se volviera un hombre común, normal, y que la presencia de Dios se alejara de él. El pecado de Salomón, la idolatría, la hechicería, todo eso hicieron que la presencia de Dios se fuera del templo. Cuando hay un pecado en un lugar, es imposible que la presencia de Dios esté allí. Acá, lo otro que aleja la presencia de Dios
en la vida de una persona, de un lugar, en la rutina, la costumbre, la religiosidad en el servicio a Dios. Amén. Dios quería que ellos entendieran que Él era vida. Pero Israel transformó la vida en rutina, en costumbre. ¿Se puede caer en eso? Usted sabe que la religiosidad, que la costumbre, que la rutina mata la vida de Dios. ¿Usted lo sabe o no? La religión. Dios no nos llamó a ser religiosos. Dios nos llamó a tener comunión con Él, que es otra cosa. Religión es, dice el diccionario, un vínculo de piedad por el que el hombre está ligado a Dios. Religio, relegare, relegar, atar, unir fuertemente. El religioso está atado a Dios y unido a Dios por cosas externas, costumbres y tradiciones, pero no está atado a Dios por la presencia de Dios y la vida de Dios. Por eso un religioso en la semana puede hacer la vida que quiera, fornicar, adulterar, todo, pero el domingo, porque piensa que ofrendando en el culto, piensa que yendo a la misa va a estar bien con Dios. Está atado a la religión, pero por cosas externas, por costumbres, por ir a una ceremonia, por ir a un evento religioso. Eso no te hace un cristiano. ¿Está acá o no? Amén. Por eso el religioso no necesita sentir a Dios, ni disfrutar a Dios, ni tener la vida de Dios. El religioso se mueve por costumbre, por normas, más que Dios. Es lo que le pasó a Israel. Terminaron tomando las costumbres, las tradiciones, y eso cobró más valor que el mismo Dios. Por eso el Señor les dice: ustedes han invalidado mi pacto, ustedes han quebrantado mi palabra, ustedes han quebrado la vida mía por costumbre de hombre y tradiciones de hombre. Eso pasa. Hay gente que está más preocupada de las tradiciones de la iglesia que de la vida de Dios. Son más celosos al cintito rojo, son más celosos a los tres gloria a Dios, son más celosos al púlpito santo. Se molesta si tú tocas el púlpito santo, se molesta si tú vienes con pantalones, porque ellos son religiosos. Para ellos eso tiene más valor que tener a Dios, que tener la vida de Dios. ¿Acá o no? Ellos cambiaron todo eso por costumbres de hombre y dejaron a Dios como fuente de vida. Mira lo que dice Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo mejor que puede tener un pueblo, una iglesia, es tener a Dios como fuente. ¿Está acá o no? ¿Tú sabes lo que es una fuente? Es una bolsa subterránea de agua que brota hacia afuera de manera permanente y que siempre se está renovando. Por eso son aguas frescas, inagotables. Esa es una fuente. Lo que es peor que nos puede pasar como pueblo es cambiar esa fuente por cisternas, y más encima cisternas rotas. ¿Sabe lo que era una cisterna? Era un sistema de almacenamiento de agua en forma de tinaja que se construía enterrada en el suelo con el propósito de almacenar el agua de lluvia. ¿Cómo se puede cambiar una fuente por poco de agua que cae del cielo y que lo almacena? Pero eso hacemos.
Israel dejó la fuente de vida de Dios por las costumbres, por las tradiciones. Marcos 7, del 8 al 9, mira lo que dice. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de hombres, lavamiento de jarro, de vaso, de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Israel se volvió celoso de Dios, pero no de Dios, no por la presencia de Dios, no por la vida de Dios. Su celo era por cosas que para Dios no tenían ningún valor, importancia. Incluso las costumbres, las tradiciones llegaron a tener, como decía, más importancia que la vida de Dios y que la palabra de Dios. Marcos 7:13. Mira lo que le dice el Señor a los religiosos. Ustedes han invalidado la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Por eso Dios odia la religión. Por una simple razón, porque eres vida. Por eso cuando decimos a la gente aquí religión, no, nosotros no tenemos religión, tenemos relación. Y es otra cosa. Nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con un Dios vivo, con un Dios real. ¿Está acá o no? Hoy día está pasando lo mismo. Hay gente que ha hecho de la iglesia solo una actividad rutinaria y religiosa. Hoy se viene a la iglesia por cumplir con las reuniones, con el discipulado, con la ofrenda, con el diezmo, pero no por tener hambre de Dios, no por amar la presencia de Dios, sino solo para callar nuestra conciencia. ¿Cuánta gente no vendría a la iglesia si no se le dijera nada? A lo mejor tú eres uno de ellos. No estarías aquí si no te dijeran nada. La pregunta es, ¿qué te hace venir? ¿Es realmente la presencia de Dios? ¿Es realmente la vida de Dios? ¿Es realmente porque tú quieres más de Dios? Amén. Incluso adorar es un mero trámite, porque interiormente hace rato dejaste de disfrutar a Dios y de sentir su presencia. Por eso tú vienes y te vas igual. El problema es que tú has hecho de la relación con Dios una rutina, una costumbre, y Dios lo sabe. Mira lo que dice Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sabes lo que significa tener el nombre? Es lo que un día tú fuiste, pero que ahora no eres. Acá, ¿te acuerdas cuando orabas 2-3 horas diarias? Te quedó el nombre de eso. Pero hoy día ni media hora oras. ¿Quieres que siga? ¿Te acuerdas cuando gemías por esta ciudad y ayunabas días? Ahora ni siquiera ayunas, solo te quedó el nombre. ¿Te acuerdas cuando eras celoso por lo de Dios y te consagrabas a Dios? Ahora haces cosas que antes no hacías, y a veces lo que antes no veías, hoy día lo estás viendo. ¿Sabe por qué? Porque solo ahora te quedó el nombre. Por eso el Señor, en este mismo capítulo de Apocalipsis, sigue advirtiendo y dice: sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vas a tener que reencantarte con el Señor si no quieres seguir muriendo. ¿Está acá o no? El religioso es celoso, pero que por cosas que para Dios no tienen ni un valor. El fariseo era celoso con cosas que para Dios no tenían ningún valor: lavarse las manos, jurar por el templo, solo porque el templo le dejaba dividendo económico. Incluso el Señor los acusó
Por eso el Señor le dijo: han hecho de mi casa de oración una cueva de ladrones. El guardar el sábado. ¿Ve? Para ello, cumplir con el sábado se volvió una religión más que la misericordia, más que la vida. Por eso el Señor le decía: hipócrita, porque al Señor cuántas veces lo acusaron, porque Él sanó un día sábado. Y le decían: tú, ¿por qué sana un día sábado? Si en el día sábado tú no puedes hacer nada. Y Jesús le decía: hipócrita, cuando una burra de ustedes cae, ¿ustedes qué es lo que hacen? La sacan a esa burra. Y un hijo de Abraham no puede ser sanado. Porque para ellos las cosas eran más importantes que la gente. Dejaron de tener misericordia, dejaron de tener fe por la religión. ¿Acá o no? ¿Sabe lo que ha hecho más daño a la obra de Dios? No es el mundo, sino el espíritu religioso dentro de la iglesia. Iglesias que son más celosas de las costumbres y reglamentos de lo que Dios puede hacer por una persona. Son celosos cómo viene la gente a un templo. Si viene con aro, no puede entrar a la iglesia. Si una mujer tiene pantalón, no puede entrar a la iglesia. Si vienen con maquillaje, no puede entrar a la iglesia. ¿De qué sirve un corista con una blusa blanca, una falda larga hasta acá, si la lengua la tiene hasta allá? Eso son cosas externas que para Dios no tienen ni un valor. Acá. Amén. No entienden que Dios vino a buscar lo que se había perdido. ¿Acá o no? Se acostumbraron tanto a la religión que no le importó no tener la presencia. En el tiempo de Jesús, el arca no estaba en el templo, porque el arca se había perdido en la deportación a Babilonia. Pero no le importó, hicieron el templo, hacían el ritual, hacían todo, pero le faltaba lo más importante, la presencia de Dios. Pero no le importó, porque estaban acostumbrados a actuar. Nosotros podemos venir, juntarnos como un club social. ¿Y de qué sirve? Si no está la presencia, no hay nada. Si no hay gloria, no hay nada. No es simplemente ir a un lugar por ir. Tiene que haber algo mayor que nos haga ir a ese lugar. Tiene que haber algo de más importancia que signifique levantarme temprano, pagar la locomoción, hacerme el tiempo. Yo no voy a dejar de ir porque allí yo sé que hay vida, allí yo sé que hay presencia, ahí Dios me ha sanado, ahí Dios me ha bendecido, ahí Dios está hablando. Eso es lo que hace la diferencia entre un lugar y otro. ¿Está acá o no? Y ya no importaba la iglesia ni la presencia. Amén. Yo vengo de una iglesia donde se mató la vida de Dios. Yo estuve en una iglesia de poder, de presencia, donde tú entrabas, aunque no entendías nada, pero lo que sentía dentro te decía: Dios está aquí. Porque veía gente liberada, veía gente sanada, veía gente adorando, tomada en el Espíritu, veía gente que entraba, apenas pisaba, caía al suelo. Era un desorden, una locura, pero bendita locura. ¿Sabe cuál fue el problema? Nos volvimos cuerdos, profesionales, y matamos la vida de Dios. Y eso a mí también me afectó. Yo le he contado. Yo me volví un pastor profesional.
Un pastor que cumplía horario, que me iba a la oficina a jugar al solitario. Total, ya soy pastor, recibía un sueldo, pero cero vida, cero presencia. Hasta que un día me volví al Señor y dije: Señor, yo sé que esto no es vida, esto no es pastorear, esto no es servirte, esto es muerte. Yo quiero recuperar lo tuyo. Yo quiero lo tuyo, dámelo. Dios me dijo: ¿realmente quieres lo tuyo? Deja todo. No pastorees y búscame por 4 años. Lo que tú perdiste se puede volver a recuperar, pero va a tener un costo. ¿Sabe por qué tiene el costo? Porque Dios te hace valorar ahora lo que una vez no valoraste. Hay un dicho: las cosas se valoran cuando se pierden. Amén. ¿Tú quieres lo de Dios? ¿Tú quieres la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas han muerto en ti? ¿Cuántas cosas tú ya no eres de lo que una vez tú fuiste? No importa que nadie lo sepa, hay uno que sí lo sabe. Y Él te dice: afirma las cosas que están por morir en ti. Pero sabes, el agua de vida está aquí. ¿Sabes lo que hace la presencia? Da vida a todos los muertos. Ese río que Ezequiel, ese varón le hace medir a Ezequiel, que lo empuja que se meta a las aguas. ¿Sabe lo que decía? Dice la Biblia que todo lo que se metía a ese río vivía. Amén. No deje que otras cosas sigan muriendo. Pídele a Dios que te dé vida. Pídele a Dios recuperar la presencia, lo que una vez tú fuiste, en oración, en temor a Dios, en la lectura de la palabra, en mirar esta ciudad y desearla y quererla ganar para Cristo. Ponte en pie. Voy a pedir que pasen los ministros de alabanza.